Bienvenidos a todos, pongámonos a pie y alabemos al Señor esta mañana. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Amén y bienvenidos a la casa de Dios, el lugar en lo cual nos postramos delante del único que abre camino, que quite las barreras que intenten detener su voluntad para que su gente pueda vivir para honrarlo a Él. Gracias por estar con nosotros. Todos que han venido por la primera vez o han estado desde el principio, siempre estamos agradecidos a nuestro Señor cuando su gente se reúne en su nombre para alabar su nombre, que es el nombre sobre todo nombre. Gracias. ¿Quién está visitando con nosotros? Primera y segunda vez, solo para saludarlos. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Hay otros ahí, gracias a Dios. Dios siempre está añadiendo a su pueblo con un propósito. Y esta semana pasada su pueblo, casi 500 de nosotros estuvimos en Lake Placid para el campamento de los jóvenes. Los entrando en sexto grado, hasta como mi hijo que está saliendo en el 12 grado este año, saliendo así en la universidad. Apartamos una semana para enfocarnos en los caminos del Señor. Entonces, todos de ustedes que fueron orando, participando o tal vez voluntariando ahí con nosotros, queremos mostrarnos lo que Dios hizo en este campamento. Marca el video. Following Jesus means choosing a life of surrender. Jesus has called us to a daily pursuit of Him. It's your direction, not your intention, that determines your destination. Your life will be better with Jesus, but it doesn't mean it won't be complicated. Following Jesus will always cost you something, but He's worth everything. If you love something, you'll pay the cost because it's worth it to you. Whatever the short-term cost is on earth, it's worth it. Jesus is worth more than anything this world has to offer you. It's when you follow Jesus, you lay aside all agendas and you seek Jesus and you write your plans in pencil and you give God the eraser.
So what is Jesus doing in all of us' lives? He opened my eyes to realize that no matter how far you stray away from him, you're always forgiving no matter what. Jesus was like, this might be a little tough, but you want to get through the toughness because on the other side, like, it's God. I've managed to grow my own love with God and to tell them, hey, this is my story, and I'm not ashamed of my story. What's one thing you took away from the sermon? Being like a follower of Christ and not just a fan of Christ. Committing yourself to Him 100%. Yeah, it takes effort. It takes perseverance to stay in the Word and keep praying and not getting distracted or like saying that I'm too busy and like getting into the Word every day. I've definitely put stuff in front of him that I shouldn't have, and I learned that lesson last night. That makes me want to cut those things out and go straight for God. All of it, no matter what, is worth it when the Lord is first and He's the priority. You got to make a decision. Am I going to follow Jesus? Following Jesus is always worth your everything. Gracias por apoyarlo. Yo estuve allá esta semana. La energía incalculable, pero el impacto en la segunda generación que viene detrás de nosotros para impactar el mundo es innumerable. Solo la eternidad va a mostrar los cambios que hizo Dios en este campamento. Gracias. Entonces vamos ahora a ponernos de pie y buscar a alguien que no conoce bien y darle la mano de bienvenido aquí y vamos a seguir adorando a Dios. Ernesto y su esposa, mi hermana Lisandra, que nos van a estar conduciendo en oración y en la lectura de la palabra. Por favor, pongámonos de pie en reverencia a la palabra del Señor y abramos nuestros corazones para orar al Señor. Oremos. Padre, tú que eres digno de toda adoración, hoy te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por todas las bendiciones que tú nos regalas a cada segundo, Padre, porque cada segundo de nuestras vidas es un regalo tuyo. Permite que tu amor entre en los corazones de aquellos que aún no te conocen. Te ruego, Señor, que cada obstáculo en sus vidas que les impide conocer tu amor y tu promesa de salvación sean quebrantados. Toma el control de nuestras vidas. Guíanos por el buen camino, tu camino, porque solo a través de ti y por tu sacrificio en la cruz somos salvos. En el nombre de nuestro amado Padre Jesús te lo pido. Amén. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes
de la tierra, y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego le hablará en su ira y furor, los aterrará, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán aventurados son todos los que en Él se refugian. Amén. Bueno, hermanos, estamos aquí, tenemos aliento, tenemos vida, así que regocijémonos adorando a nuestro Señor. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Oh, en mi vida ha sido bueno. Oh, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinas. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. 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 Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste.
y ahora tuyo soy. Proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar.
Cantémoslo todo. Digo de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Amén. Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana por tu misericordia y tu gracia, por habernos permitido venir hoy a tu casa, reunirnos, Señor, en familia y escuchar cómo tú nos hablas a través de tu palabra. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento y que lo que escuchemos hoy nos cambie de adentro hacia afuera y salgamos allá afuera a ponerlo en práctica. En tu nombre oramos, Cristo. Amén. Bien, hermanos, hoy, como nos leyó nuestra hermana Lisandra, vamos a estar en el Salmo número 2. Le pido que me acompañe y vaya a su Biblia y esté en el Salmo 2. Y vamos a estar hablando sobre el reino del ungido del Señor. Tal vez usted se pregunte qué tiene que ver un salmo, el Salmo 2, con los tiempos que vivimos hoy en día, pero tiene mucho más que ver de lo que nosotros creemos. Hace un par de meses me enteré de la historia de un pastor bautista de Arizona que había sido amenazado con ir a la cárcel. La historia me llamó la atención y cuando estuve leyendo me pregunté, bueno, ¿cuál es el delito de este pastor? Por lo general uno se imagina que puede ser algún delito sexual o un delito financiero, evasión de impuestos, pero no. El delito de este pastor, según el gobierno, es simplemente dirigir un ministerio de distribución de alimentos en la iglesia. La ironía es que esta iglesia ha operado ese ministerio de alimentación de la misma manera durante 23 años, sin ningún tipo de problemas ni quejas.
Pero en cuanto llegó al poder un nuevo alcalde, el gobierno municipal en ese entonces se volvió hostil y comenzó a bombardear a la iglesia con acusaciones infundadas y comenzó a amenazar con cerrarla. La iglesia afirma que ninguna de sus actividades es ilegal. Por mucho que han intentado llegar a un acuerdo con la ciudad, el gobierno simplemente se ha mostrado reacio a buscar una solución. Es obvio que la intención del gobierno es cerrar la iglesia. Este pastor, dolido, no podía contener su frustración y entre lágrimas no podía evitar preguntarse, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué a nosotros? Tal vez usted ha estado en una situación similar. Tal vez ha sido víctima de discriminación en el trabajo por ser cristiano. Tal vez su familia lo ha apartado, lo ha hecho a un lado desde el momento que usted se volvió cristiano. O tal vez en el colegio sus hijos son discriminados o atacados por el simple hecho de ser cristianos. Y todos, ¿verdad? No podemos evitarnos hacernos esas mismas preguntas. ¿Por qué el mundo es tan hostil hacia los cristianos? ¿Por qué se oponen a Dios? ¿Por qué se levantan contra la iglesia? Y no podemos evitar caer en esta desesperanza. Pero el Salmo 2 nos da mucha esperanza. Y el Salmo 2 nos muestra una imagen de la humanidad en guerra contra Dios. Este salmo nos explica cómo hemos llegado hasta aquí y por qué el mundo es tal como es. El salmo está dividido en 4 estrofas. Cada estrofa tiene 3 versículos. Así que vamos a ir tocando cada estrofa y será cada punto por separado. Y el texto se centra en esta confrontación del hombre con Cristo y la respuesta de Dios a la desobediencia del hombre. Pero el propósito de este Salmo 2 es hacernos ver el panorama general para que dejemos atrás la necedad y vivamos una vida sabia. En la primera estrofa entonces veremos en los versículos 1 al 3 la insensatez de rebelarse contra Dios. Síganme en versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. La imagen que vemos en estos versículos es la de un mundo enloquecido. Las naciones están alborotadas, enfurecidas. Aquí vemos cómo la ley moral y la palabra de Dios son desechadas y las naciones eligen vivir a su manera. El salmista describe esta imagen, de hecho, como un campo de guerra. Un campo de guerra donde todas las naciones de la tierra se reúnen para protestar, para rebelarse, para luchar contra Dios. Y esto es cierto en todas las generaciones, en todas las naciones. Y lo vemos a nuestro alrededor hoy en día. No hay otra manera de darle sentido a la realidad que estamos viviendo hoy, excepto a través de este salmo, el Salmo 2. Así vemos en el versículo 1 que el salmista comienza preguntando, ¿por qué se alborotan las naciones? ¿Por qué se rebelan los Estados Unidos? ¿Por qué se rebela Rusia? ¿Por qué se alborota China? ¿Por qué se alborotan las naciones? ¿Por qué se sublevan contra Dios? Esta agitación representa un estado de inquietud, inestabilidad, caos. Los ciudadanos de estas naciones se han vuelto locos conspirando contra Dios. Eso es completamente absurdo. Estos planes son inútiles y están destinados al fracaso. Sin embargo, como vemos en el versículo 2, ellos no desisten. Dice el salmista que los reyes de la tierra, los presidentes, los ministros, los líderes de las naciones, los poderosos, deciden oponerse y conspirar, tramar contra Dios. De hecho, el mismo verbo que usa el salmista aquí para tramar es el mismo que usa en el salmo anterior, en el Salmo 1, versículo 2, para meditar. El salmista entonces está haciendo un contraste entre los sabios del Salmo 1
y los necios del Salmo 2. Mientras que los justos meditan en la ley de Dios y se deleitan en ella, los injustos, los incrédulos, conspiran para detener el avance del reino de Dios. Se oponen a la palabra de Dios y conspiran para anularla. Ellos pretenden redefinir el matrimonio, la familia, el género, todo en contra del diseño y la voluntad de Dios. Todos están unidos contra el Señor y contra su ungido. Y esta palabra que usa el salmista, ungido, significa Mesías en hebreo y se traduce como Cristo en griego. Los reyes y los sacerdotes de Israel eran ungidos en aquel entonces con aceite. Así que esta palabra se utilizaba para designar a cualquier persona que representara a Dios como rey o como sacerdote. Pero el ungido del que habla el Salmo 2 es un ungido distinto. Este ungido no solo es rey y sumo sacerdote, sino también el Hijo de Dios. En los versículos 7 y 12 veremos que este ungido es el Hijo contra el que se levantan las naciones. Y los discípulos entendieron que este salmo se refiere a Jesús. Pedro y Juan no tenían ninguna duda de que Jesús es el Cristo, el ungido del Salmo 2. Fíjense, en una ocasión, si lo recuerdan, Pedro y Juan estaban predicando y ellos fueron arrestados. Fueron arrestados y llevados a la cárcel. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Pero cuando ellos fueron liberados, ellos dieron gloria a Dios. Y en ese momento citaron los versículos 1 y 2 de este salmo. Fíjense lo que nos dice Hechos, capítulo 4, versículos 24 al 28. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, o Mesías, ungido. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles, las naciones, y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo o hijo, Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Es obvio que ellos sabían que Cristo es el ungido del Salmo 2. Y así como en aquel entonces conspiraron para matar a Jesús, así el mundo hoy conspira para sacar a Dios del camino. Por eso han abrazado la teoría de la evolución y el materialismo. Porque ellos están buscando una manera de explicar la creación y de dar sentido a la vida sin Dios. Tienen su propia agenda. No tienen ningún problema en crear leyes, libros, programas de televisión y música para promover su agenda, para promover la homosexualidad, la ideología de género, el aborto, el cambio de sexo. No quieren los mandamientos de Dios en la escuela, pero sí quieren indoctrinar a nuestros hijos con su ideología. Se oponen a los estatutos de Dios. Quieren destronar a Dios. Y en el versículo 3 nos preguntamos por qué se enfadan los hombres con Dios. ¿Por qué esta furia contra Dios? ¿Por qué quieren rebelarse y destronarlo? El versículo 3 nos responde: el problema es que no soportan la idea de que Dios es soberano. No desean someterse a la autoridad de Dios. Se sienten esclavizados, quieren liberarse, quieren establecer sus propias reglas y crear su propia realidad. Quieren elegir su género, casarse con personas del mismo sexo, matar bebés en el útero, cambiar de sexo y que nadie les diga nada. Por eso le declaran la guerra a Dios y por ende a sus representantes, a nosotros, los cristianos.
¿Y cómo responde Dios a esta locura del hombre? ¿Sabía usted que Dios se ríe? Vean conmigo los versículos 4 al 6. Dios responde con una risa aterradora. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. En el versículo 4 vemos a Dios Padre sentado en los cielos y reinando. Nada de esto lo toma por sorpresa. Él sabe exactamente lo que está sucediendo. De hecho, la conspiración de las naciones lo hace reír. Pero no es una risa de humor o alegría como cuando usted y yo nos reímos por un chiste, sino una risa de burla. Es como si en estos momentos usted encendiera la televisión y viera en las noticias que un grupo de campesinos armados con palos y piedras se dirigen hacia la Casa Blanca para dar un golpe de Estado. ¿Qué creen ustedes que haría el presidente? El presidente estaría en su oficina riéndose. Nosotros nos moriríamos de risa. ¡Qué absurdo! ¿Quién podría levantarse contra tal poder? Es ridículo. Pero la risa de Dios es solo el comienzo de su ira. Versículo 5 vemos que la risa de Dios se convierte en furia, en ira. Y a veces olvidamos, hermanos, que Dios es santo. Y porque Dios es santo y justo, Él no puede ignorar el pecado. Vivimos en una cultura donde se nos dice y se nos enseña que Dios es amor. Y Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él reacciona con ira contra el pecado. De hecho, si no reaccionara con ira hacia el pecado, entonces no sería un Dios amoroso. Pero su ira no es incontrolada como la nuestra, sino una indignación justa contra el pecado. Así vemos que Dios les hablará y los aterrorizará con su ira y con su furor. ¿Y qué es lo que le dirá Dios? Versículo 6. Yo he instalado a mi rey, Dios Hijo. Jesús ya está en el trono de Jerusalén y le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. No importa si las naciones se oponen. No importa si se levantan contra Cristo o contra nosotros. Esto no se decide por mayoría de votos. Esto no lo decide un Congreso ni una Cámara de Diputados. Los planes de las naciones no pueden impedir el plan de Dios. Crucificaron a Jesús, pero ese no fue el final de la historia. Ellos creyeron que habían ganado, que habían derrotado a Dios. Pero Dios resucitó a Jesús, lo hizo Señor y Cristo, lo exaltó al lugar de mayor honor y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y solo a través del nombre de Él somos salvos. Ninguna conspiración puede detener el plan de Dios. El decreto eterno de Dios sigue adelante. Y en los siguientes versículos veremos cómo el rey gobernará por decreto divino. Versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora en el versículo 7 vemos al Mesías, al Hijo de Dios, proclamando el decreto eterno de Dios. Sabemos que Dios, en 2 de Samuel, capítulo 7, le prometió a David que de su linaje vendría un rey y un reino. Pero Dios no solo se refería a Salomón, el hijo de David, sino también a Cristo, descendiente de David, y a su reino eterno. Así lo entendían los discípulos. Por eso Mateo, en su evangelio, abre el evangelio dándonos ¿qué? Una genealogía de Cristo. Nos muestra cómo Cristo desciende de David.
Pablo también en Hechos capítulo 13, él afirma que uno de los descendientes de este mismo David es Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel como había prometido. Luego, más adelante, añade que Dios cumplió su promesa al resucitar a Jesús, como también está escrito en el 2 Salmo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, Mateo nos da la genealogía de Jesús como descendiente de David. Pablo nos dice, confirma que Jesús es descendiente de David y que Dios cumplió su promesa al resucitarlo de entre los muertos. Y el autor de Hebreo nos dice que Jesús, después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles porque ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Así vemos, hermanos, que el Salmo 2 encuentra su cumplimiento final en la obra y la persona de Cristo. Jesús es el descendiente del linaje de David, que gobernará para siempre y su reino será eterno. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y siempre ha existido. Pero como Mesías, Dios hecho hombre, como descendiente de David, fue colocado en esta posición, fue ungido en el reino después de su resurrección. Y vemos en el versículo 8 que Dios le hace una promesa a su ungido. Él promete dar a las naciones como herencia al Mesías. Toda la tierra será suya. Por eso Jesús dice en Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, la gran comisión. Él dice que se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y encarga luego a sus discípulos a que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, hasta los confines de la tierra. Así que las naciones conspiran y se rebelan contra el reino de Cristo, pero todo esto es en vano, porque Cristo ha pedido al Padre las naciones como herencia, y Dios ha enviado al Espíritu Santo para que cuando prediquemos el Evangelio con su poder, los que ahora son enemigos, pero que han sido elegidos por Dios, se arrepientan y pasen a ser parte de su pueblo. Las naciones son la herencia de Cristo y nosotros somos el medio por el cual Él reclama esta herencia al predicar el Evangelio. Y los hombres se salvan, pasando de tinieblas a luz. Imagina este escenario. Los ejércitos del mundo se reúnen contra Dios y contra su ungido. El rey está en su santo monte y aquí en este lado hay un ejército enorme. Y a medida que el pueblo de Dios, a medida que nosotros predicamos el Evangelio, la gente depone sus armas, abandona su puesto y corre hacia el rey en la colina y se refugia en él. Podemos predicar el Evangelio con fe y confianza, sabiendo que Dios salvará a su pueblo mediante la predicación de su palabra. Pero también recordamos a los hombres el juicio que está por venir. Tenemos que predicar el Evangelio, pero también tenemos que advertirles sobre el juicio venidero. Por eso el salmista nos da una advertencia en el versículo 9. Y este versículo 9, de hecho, se cita 3 veces en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 27 nos dice: y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada afilada para herir con ellas a las naciones,
y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Todo esto apunta a una realidad, hermanos. Cristo volverá y juzgará a las naciones. Tenemos que advertir a los hombres sobre el juicio venidero. Si los amamos, tenemos que predicarles toda la verdad. Aquellos que rechacen la misericordia y la gracia de Dios, algún día tendrán que presentarse delante del Señor y enfrentarlo como juez. Por eso, el salmista termina esta escena con una invitación que Dios extiende. Y este es el llamado misericordioso de Dios. Versículo 10. Ahora, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Ahora el salmista habla en nombre de Dios. Aquí vemos la misericordia de Dios. Hay un rayo de gracia, hay un rayo de esperanza en esta escena. Los pecadores solo tienen una esperanza: el arrepentimiento y la fe en Cristo. No pueden ganar esta guerra absurda contra Dios. Los rebeldes, como nos dice el salmista, serán aplastados por una vara de hierro. No tienen la más mínima esperanza de victoria. Su única esperanza es arrepentirse y correr a Cristo. Esta es una invitación del Evangelio, pero hay un sentido de urgencia en esta invitación. En el versículo 10 el salmista nos llama a ser sabios. Llama a estos rebeldes a que actúen con sensatez. A los reyes, a los jueces, a los jefes de las naciones, a los que están en el poder y a todos los que rechazan la palabra de Dios y se rebelan contra su autoridad. El llamado es a ser sabios, a actuar sabiamente. Dios dice a través del salmista, a través de David, entra en razón, recibe la corrección, arrepiéntete, no esperes más. Aprovecha esta oferta de gracia antes de que sea demasiado tarde. Lo más sabio que una persona puede hacer es refugiarse de la ira de Dios, sometiéndose a su rey, a su ungido. Porque como vemos en el versículo 11, esa es tu única esperanza, tu única salida. Por eso el salmista dice: adora al Señor con reverencia y alegría. Póstrate ante Él. Lo que el salmista quiere decir es que caigas sobre tu rostro, te humilles y des toda la gloria a Dios. Sométete a su autoridad, ríndete ante Él. Por eso en el versículo 12 el salmista escribe: honren al Hijo. Y fíjense, esa palabra honrar en hebreo es besar. La palabra que usa el salmista realmente significa besar. Entonces, el salmista nos está queriendo decir que besemos al Hijo. ¿Y qué quiere decir con esto? En la antigüedad, cuando la gente se presentaba ante el rey, se inclinaban delante de él y le besaban la mano. O se arrodillaban y le besaban los pies, como una señal de respeto y sumisión. Pues Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso dice el salmista: besen al Hijo, rindan homenaje al Hijo, ríndanse a los pies de Cristo. Besa los pies del Rey que murió en una cruz por tus pecados, resucitó de entre los muertos y reina con poder. Pero no se trata solo de inclinarse ante el Rey, sino de someterse completamente a Él. No es solo una señal de respeto, es someterse a Él. Se trata de entregar tu corazón a Él.
Es reconocer la gloria, la grandeza, el poder, la belleza y la bondad de Jesús. Es de poner las armas y entregarse voluntariamente a Él. Porque no hay ningún otro rey como Él. Por eso el salmista termina el salmo diciendo: cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Dichosos los que buscan protección en Cristo. Dichosos los que se someten a su autoridad. Los que se rebelan perecen, pero los que se refugian encuentran bendición y protección. Dichosos todos aquellos que confían en el Señor, los que corren hacia Cristo y se refugian en Él. Solo hay dos opciones. Podemos unirnos a los ejércitos que están en guerra contra Dios o podemos refugiarnos en el Rey. ¿De qué lado te pondrás tú? Si estás aquí hoy y no has entregado tu vida a Cristo, debes entender que estás en guerra contra el Rey. Si no te has sometido a su autoridad, estás en guerra con Cristo y no tienes esperanza de ganar la batalla. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, te está dando una oportunidad hoy de arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesús. Hoy puedes deponer las armas. Hoy puedes dejar de luchar contra Dios. Hoy puedes dejar de vivir tu vida a tu manera y refugiarte en Dios. Porque es absurdo librar una batalla contra aquel que te amó tanto, que vino a este mundo a morir a una cruz para que tú tengas vida eterna. Lo más sabio que puedes hacer es dejar la necedad atrás y refugiarte de la ira de Dios, entregando tu vida a Cristo. Y si eres creyente, no olvides que antes tú también fuiste parte de esta conspiración y rebelión. Todos lo fuimos. Recuerda que tú también estuviste del otro lado de la batalla. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, por la gracia de Dios recibimos vida en Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Sin embargo, muchas veces, aunque somos creyentes, también actuamos en rebelión contra Dios. Todavía nos rebelamos. Todavía queremos el control de nuestras vidas. Todavía queremos echar a un lado a Dios y hacer lo que nos parece. Pero recordemos que Cristo nos rescató para su gloria. Cristo te rescató para su gloria. Y ahora te pide que vayas y compartas las buenas nuevas del Evangelio con aquellos que todavía están ciegos y que están luchando contra Él. Puedes compartir el Evangelio con fe y confianza, pase lo que pase, porque Cristo sigue en control y Él tiene el poder. Cristo sigue siendo la esperanza para el mundo. No hay otra esperanza. Cristo es la esperanza. Así que sigamos, hermanos, predicando el Evangelio. No tenemos que cambiar el mensaje. No tenemos que inventar un mensaje nuevo. No tenemos que suavizarlo. Solo tenemos que predicar el Evangelio. Predicar y predicar y predicar el Evangelio. Y a medida que prediquemos el Evangelio, Dios salvará nuevas almas. Dios seguirá edificando su iglesia. Y un día, tú y yo, hermano, nos regocijaremos en su presencia junto con nuestros hermanos de toda lengua y toda nación. Vamos a invitar al grupo de alabanza al altar. Y allí mismo, donde ustedes se encuentran, toma un momento y inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos. En un momento voy a orar
para que el Señor los bendiga. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Tal vez tú te encuentras hoy aquí y sientes que estás en el primer grupo, en el grupo de aquellos que están en rebeldía contra Dios. Tal vez has estado buscando vivir tu vida a tu manera. No quieres someterte al Señor. Pero el Señor hoy te está dando esa oportunidad de que te rindas a Él. De que depongas las armas, de que entregues tu vida a Él. Si hay alguien aquí que desea hacer eso hoy, si el Señor te está llamando a entregar tu vida a Él, ¿levantaría su mano? ¿Hay alguien en esta habitación al que Dios está llamando a que entregue su vida a Él? Y si estás en el segundo grupo, en el grupo de creyentes, pero por algún motivo has estado resistiendo al Señor, has estado luchando contra Él, te ha costado tal vez cederle el control de tu vida, puedes pasar y podemos orar por ti el día de hoy. Padre, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por la manera en que nos hablas, Señor, y nos exhortas a través de tu palabra. Aún en la exhortación, Señor, vemos un rayo de esperanza, un rayo de gracia. Porque tu gracia y tu misericordia son inmensas, Señor. Tu amor es inagotable. Te pido hoy, Señor, por cada uno de los que estamos aquí hoy, que tú, Señor, nos ayudes a entender esta palabra y que salgamos allá afuera dispuestos a transformar el mundo en el que vivimos. Sin miedo, porque tú, Señor, estás en el trono y tú reinas para siempre. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Pongámonos de pie y adoremos al Señor. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel.
sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Bien, hermanos, nos preparamos para finalizar el servicio y sabemos que esta semana que viene nos esperan muchos desafíos, pero también sabemos la buena noticia de que podemos refugiarnos en Él. Los dejo con una bendición final, Salmo 24, versículos 1 al 6. Dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y lo que en él habita, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, como Jacob. Feliz semana, mis hermanos, y que Dios les bendiga.